Jesús le respondió diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan capítulo 7, versículo 16. La Iglesia Cristiana, fiel y verdadera, presenta un mensaje de la palabra de Dios que bendecirá y cambiará su vida. A continuación, un predicador de sana doctrina, la verdadera sana doctrina. Amén, hermano. O sea, no tenemos tiempo ya. Los acontecimientos históricos de la palabra de Dios están llegando a su finalidad. El Señor dijo a través de Pablo cuando escribía a Tesalónica que antes de la venida del Señor, antes de esa eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debía de darse algo. Debía de venir primeramente una ola de apostasía. Debía de venir, hermano, la falsedad. Debía de venir el engaño. Y todas estas cosas, hermano, están viniendo. Y muchas veces la iglesia como que no le hace caso a los acontecimientos que están marcados en la Biblia. Y cuando nosotros miramos, hermano, de que a la luz de las Escrituras vemos que ahora en día la guerra de la iglesia no solamente es para que el pecador se arrepienta y sea salvo. La guerra de la iglesia es cuando la iglesia hoy día está logrando que las almas vengan al conocimiento de Cristo, pero también necesitan esas almas ser instruidas para que no vayan a ser engañadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en los pasajes históricos de la palabra de Dios, vemos, hermanos, que los apóstoles, desde el principio, los profetas, hablaban y amonestaban al pueblo que se mantuviera siempre firme. Y no solamente era para la iglesia, sino para todos aquellos que iban creyendo en el Señor, para todos aquellos que iban conociendo a Dios. Por eso hoy, hermanos, el Señor nos permite, lamentablemente le dimos bastante lugar a la alabanza, pero aquí nos vamos a ir, que el Señor nos ayude con el tema que tenemos que desarrollar acerca de los falsos profetas, acerca de los lobos rapaces metidos en las iglesias y acerca de la apostasía y el engaño que se está introduciendo sagazmente, encubiertamente, como podríamos llamar. Y muchas veces la iglesia duerme y la iglesia parece que no le interesa lo que pueda venir, pero es muy interesante tanto para la iglesia como para las almas nuevas que van a llegar al conocimiento de la verdad. En este caso particularmente debemos de entender y tener conocimiento, hermanos, de que surge, hace varios años, ha surgido un movimiento grande, anclado al ecumenismo, que trae raíces ecuménicas. ¿Y qué es ecuménico? Catolicismo romano. ¿Y qué es el catolicismo romano mezclado con el ecumenismo? Es el cumplimiento del nuevo orden mundial sobre la faz de la tierra. ¿Qué son todas estas cosas? Antes de todo esto, hermanos amados, debemos de entender que vienen falsos profetas engañando, si fuera posible, dijo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, a los escogidos. De ello tenemos que estar muy seguros nosotros, que no solo porque creímos al Evangelio es que ya estamos a salvo. Si no nos cuidamos, si no nos mantenemos firmes, si no guardamos el nivel de santidad que Dios quiere y no escalamos esos peldaños de santidad, de honestidad para con Dios, es difícil aunque hayamos creído. Porque las Escrituras contienen también, el apóstol Santiago habla y dice: ¿ustedes creen en Dios? ¿Sí? Bien hace. Los demonios también creen y esos tiemblan. Y el hombre como que no le tiembla a Dios. Entonces, los demonios solo porque creen que hay un Dios en el cielo, no van a entrar al cielo. Cristo vive. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, veamos, hermanos, en esta noche esa grande avalancha, una ola de apostasía que ha marcado todo el territorio del mundo entero, iniciando primeramente con lo que le dije, el catolicismo. El catolicismo inventó muchas tácticas, prácticas para poder introducir
y poder dañar la iglesia del Señor. Quiero hacerle una introducción acerca de los falsos profetas, los falsos maestros, los rapaces metidos adentro de las iglesias. No los vemos. El apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Dónde salieron? ¿Dónde estaban? Estaban adentro de la iglesia. Ahora, el G12, encuentros G12 o doctrinas de demonios catalogados bíblicamente a la luz de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta qué clase de personajes son los que están ministrando hoy la iglesia del siglo XXI. Le llaman Peniel, retiros espirituales, encuentros con Jesús, grupo de los 12, gobierno de los 12, y le llaman un montón de cosas, de nombres. Todo es para confundir a las personas. Hoy más que nunca están confundiendo a las iglesias. Entonces, cuando vemos el satanismo, el ocultismo, la brujería y todo eso metido en la iglesia, por no tener discernimiento. Capítulo número 4 del libro de Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. ¿Por qué no había sabiduría? Porque no había ayuno, porque no había lectura de la palabra, porque no había obediencia a Dios, porque no había, hermanos, santificación, porque no había oración, porque solo había un conformismo y esperando que el Cristo de la gloria apareciera sin estar preparado. Segunda de Pedro, capítulo número 2, vayan por favor conmigo y lean en el segundo libro de Pedro, capítulo número 2, en el verso 1, leemos la palabra del Señor en esta noche muy especial y nos dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Las otras versiones de la Biblia dicen, introducirán encubiertamente herejías de perdición. Quiero que pongan mucha atención, por favor, y no vayamos a estar entreteniéndonos en esto. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo número 2. Y multitudes seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3. ¿Y por qué? Por dinero, ¿verdad? Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, tanto el Antiguo Testamento como las páginas del Nuevo Testamento contienen un sinnúmero de advertencias para nosotros en cuanto a lo que es los maestros, los falsos profetas y todos los lobos rapaces que entrarían, que sin duda alguna vendrían a tratar de destruir a la iglesia del Señor. Si nosotros miramos, comenzando por Cristo Jesús, comenzando desde el Nuevo Testamento, en el Cristo glorioso, cuando anda en tierra, cuando está aquí con nosotros, dice que estuvo entre nosotros. Claro, nosotros anduvimos con Él, en el pensamiento de Dios estábamos. Cuando vemos a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago y a Judas, todos los apóstoles que escriben, hermanos, todas las advertencias que encontramos para que la iglesia esté con sus ojos abiertos, para que tengamos, hermanos, como líderes de Dios, como ministros de Dios, estén velando en todo tiempo, defendiendo el rebaño de todos estos mercaderes y lobos rapaces que entrarían prontamente en las iglesias del Señor. ¿Por qué este tema? Porque usted necesita tener conocimiento de que no todo lo que le digan, Dios le bendiga, son cristianos. Y entonces, cuando nosotros vemos, si a raíz de las Escrituras vemos que los falsos profetas, los falsos maestros no han faltado ni han dejado de ser, están todavía aquí, están en el mundo, se están metiendo en las iglesias. A ellos no les interesa si sean pequeñas o sean grandes las congregaciones, ellos se están metiendo, hermano. Es el que en G12 enseñan pura palabra, pura Biblia, que los encuentros espirituales, que las doctrinas que predican ellos son pura Biblia, mentiras. A la luz de las Escrituras vamos a mirar un sinnúmero de cosas ocultas. Que ese movimiento ecuménico, movimiento falso de la prosperidad, movimiento que le enseña a la iglesia a ser avarienta, a tener avaricia, a tratar de que ven cargo
y dice: Señor, declaro ese carro que es mío. Esa es avaricia. Y cuando oímos que dice: decreta y será tuyo, ¿en qué pasaje de la Biblia nosotros podríamos encontrar? Entonces yo decretaría todas las ciudades que me gustan y son las mías? Esa es una mentira de Satanás. Decreta. Kashrula dice: yo decreto poder de Dios sobre esa línea, y de esa línea para acá donde está la Biblia nadie podrá pasar. Manipulación. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado quienes están relacionados con nosotros. La historia bíblica nos hace entender, hermanos, que los falsos profetas vendrán siempre a destruir la iglesia, y hoy más que nunca debemos nosotros poner mucho cuidado y estar fundamentados y llevar al pie de la palabra del Señor y tener en cuenta las palabras que el Señor dijo a través del libro de Mateo 24:11, cuando dice: muchos falsos, oiga, muchos, el Señor mismo lo dijo, muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. O sea, Satanás viene, hermanos, sin piedad, sin misericordia, viene sin importarle nada de tu vida. Satanás te destruye el hogar, te destruye tu vida y destruirá tu alma en el infierno también. Pero Cristo apareció para darnos vida y darnos vida en abundancia. Cuando nosotros miramos, hermano, lo triste de todo este caso, quiero que entienda esto, que no solamente es que se levanten los falsos profetas, no solamente es que surjan van a haber malos, porque hay buenos y malos. Lo triste del caso es a las multitudes que están engañando hoy día. Y para poder detectar a los falsos maestros y falsos profetas, mentirosos, embaucadores de la fe, se necesita tener el colibrio del Espíritu Santo. Se necesita estar bien fundamentado, firmemente parado sobre las bases de las Escrituras, de la palabra de Dios, tener discernimiento espiritual y entender que no todos son de Dios, aunque digan que son de Dios. Si hasta el asesino en las calles dice: yo soy hijo de Dios, es una mentira. Usted mismo lo sabe. Que Juan dijo: a los suyos mismos, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, no a todos, a los que le recibieron les dio poder, potestad de que se llamen hijos de Dios. A los que le recibieron. A los que no le recibieron no tienen potestad de llamarse hijos de Dios. Entonces, cuando vemos esto, hermano, debemos de ser iluminados, porque el mismo diablo, como dice la palabra, se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo vamos a entender, hermano? Pero entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Orar, velar, ayunar, obedecer, leer la palabra, estar firmemente creyéndole a Dios, para que nosotros veamos cuánto daño le han hecho los encuentros G12 a la iglesia del Señor a nivel mundial. Si usted mira en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo número 3, verso 13, en el capítulo número 3, verso 13, usted va a encontrar malos hombres, engañados y siendo engañados. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Algunos fueron engañados y van engañando a otros, y su lugar es profundo cada día más. ¿Cómo entender del falso maestro, del falso profeta? ¿Cómo podemos entender, hermano, acerca de todo esto? Los falsos maestros, hermanos, que hoy están surgiendo en el día de hoy. El Señor lo dijo a través de Mateo, capítulo número 7, en el verso 14, o desde el 13, si usted lo lee: entren por la puerta estrecha, porque es grande la puerta y es espacioso el camino que lleva a la vida no, que lleva a la perdición. Amén. Amén. Y es angosta la puerta y es estrecho el camino. Si es ancha la puerta para la perdición y el camino es espacioso, pero el Señor dice más adelante: guardaos de los falsos profetas o de los lobos rapaces, dice la otra versión, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 7:15, vaya, 7:13 al 15, lea en su Biblia. No me vaya a quedar esperando ahí, porque sabe que, hermano, si debemos de tener el discernimiento de la palabra de Dios, debemos de entender que no todos, hermano,
César Castellanos, ya vamos a hablar un poquito de César Castellanos. Ya vamos a hablar de muchos pastores que dicen llamarse sana doctrina y están metidos en movimientos ecuménicos. Hermano, esto es lamentable. La iglesia debe de prevalecer unida, debe de prevalecer en la sana doctrina, debe de prevalecer fundada en la palabra de Dios y cada día mejorando el nivel de santidad que Dios demanda, que Dios exige. No quedarnos conforme así como estamos, ya que leímos, ya estuvo. Debemos de buscar, Señor, ¿qué es lo que ahora quiere que yo mejore? Ahora, ¿qué área es la que yo te tengo que dar a ti porque yo no la puedo mejorar? Cuando hay santidad, cuando hay honestidad, cuando hay obediencia, cuando hay, hermano, integridad delante de Dios, Dios no va a dejar que su pueblo perezca en manos de los lobos rapaces. Amén. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Los va a guardar, como le digo a Jeremías: yo soy, le dijo el Señor, quien te sostiene con la diestra de mi justicia. Yo soy el que te estoy ayudando. Yo te he sostenido, no caerás. Lejos de eso serás como un muro fortificado de bronce. Van a pelear contra ti, no te van a poder vencer, porque yo estoy contigo para librarte y para defenderte, dice el Señor. Gloria al Señor. Los falsos maestros entran encubiertamente a la obra disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11, vaya ahí, 2 Corintios capítulo número 11, en el versículo número 13 al 15. Léanlo, y si no puede, pues anótelo para que usted vea que cuando nosotros vemos, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que transfigurándose de apóstoles de Cristo o disfrazándose de apóstoles de Cristo, entran a la iglesia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es mucho también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Judas, vaya conmigo al libro de Judas, en el versículo número 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, en nosotros mismos. La iglesia del Señor es una iglesia limpia, resplandeciente, es una iglesia que no tiene mancha, pero cuando están los falsos profetas metidos, ellos contaminan. Si usted mira un lugar blanco, le ponemos una manchita aquí, se va a ver de lejos, aunque sea pequeñito, aunque el espacio sea grande, y le ponemos una mancha negra, se va a mirar de lejos. ¿Qué hemos aprendido a decir? Eso le afecta, se ve mal, ¿sí o no? No se ve bien eso ahí, no me gusta que se mire eso ahí, peor en el altar. Pues en la iglesia están metidos estos, que dicen que son manchas en nosotros, en medio de nosotros, los cuales comiendo con vosotros, Judas, verso 12, se recrean juntamente en sus errores. Están adentro, no solamente comiendo la comida, y muchas veces nosotros cometemos errores como pueblo del Señor, nos mezcolamos con cualquier pastor ecuménico, con cualquier pastor falso, hipócrita, mentiroso, ladrón, que anda buscando que le inviten a predicar para que le den dinero, y viene a congraciarse con la iglesia, viene a profetizar que yo veo que hay un manto profético sobre la vida del fulano de tal, sobre el hermano tal. Dios te va a dar una casa, Dios te va a bendecir. Dice el Señor que al diablo con ese montón de mentiras. La iglesia tiene que tener discernimiento, hermanos. La iglesia tiene que saber, estar bien fundamentada en la palabra y decir sinceramente, si hay algo que Dios a mí no me lo ha mostrado, yo sé que Dios me lo mostrará, pero no vamos a caer en la trampa de los lobos rapaces. Los encuentros de 12 ya han dado vuelta al mundo entero. Han agarrado las iglesias pentecostales, han agarrado todas las iglesias que tienen avivamiento en la alabanza. No se metieron solamente con el encuentro con Jesús, llamado así entre comillas, sino que también se metieron, porque es un plan satánico. Se metieron por medio de la alabanza, se metieron por medio de otros pastores, se metieron con César Castellanos, Claudia Castellanos, se metieron, y eso, hermano, le está haciendo tanto daño a la iglesia que la gente muchas veces dice: hermano, pero somos muy poquitos, debemos de crecer. Y los encuentros de 12 hacen que crezca como la espuma la iglesia, pero cero santidad, no hay niveles de santidad. Y nosotros buscamos y anhelamos tener santidad, poder de Dios, cobertura del Espíritu Santo. Debemos de tener, hermano, sometimiento a Dios, y sabemos que somos hijos de Dios, aunque seamos pocos. Amén.
Cuando hablamos de los falsos maestros, hermano, y los falsos profetas, siempre tendremos que pensar en aquellos bueno, usted sabe las sectas. Conoce a los fundadores de los Testigos de Jehová. Usted conoce a los mormones. Conoce a aquel otro líder que dice que ya murió, del Creciendo en Gracia 666. Pero no podemos ir más allá de todo eso. Eso ya se sabe, hermano, que son falsos. Eso ya se conoce, que ellos andan por otro lado de las Escrituras, a su propia conveniencia. Ahora debemos de pensar, hermano, que están adentro del medio de nosotros. Y el hecho que yo diga que están en medio de nosotros no quiere decir que yo diga que está sentado en medio de usted. La iglesia del Señor es grande. A nivel mundial, cada parte de la tierra que posee un rebaño, que guarda la santidad, que guarda la sana doctrina, esos unidos, hermanos, en medio de todo ese pueblo, a través del capítulo número 5 del profeta Jeremías, dice: fueron hallados en mi pueblo impíos. Fueron hallados en mi pueblo impíos. Cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que sinceramente un maestro muchas veces puede estar equivocado o puede estar falseando. Si hay un maestro equivocado y es hombre de Dios humilde, va a obedecer cuando se le haga una amonestación, sea quien sea, y tenga el cargo que tenga. Si está equivocado, tiene que corregirse, le guste o no le guste. Si es de Dios. Si es del otro, no va a aceptar. Cuando miramos estas cosas, hermano, la humildad sobre todo. ¿Por qué? Porque el G12 trae soberbia, trae engrandecimiento a los líderes. Y el líder, hermano, ahí en Ambato el Señor nos regaló un tema muy especial acerca del liderazgo. El líder no solamente tiene que llamarse líder, el líder puede llevar a la perdición a un montón de gente. Asimismo, les puede ayudar a que sean salvos. El único que murió por nosotros fue Cristo Jesús, pero después de Cristo hay un líder, hay un pastor, está el diaconado, están las bases en la iglesia, y de acuerdo a cómo caminen las bases, así va a correr el pueblo también. Así van a caminar también. Por eso, hermanos, cuando hay un maestro equivocado, debemos de entender si está equivocado y si es de Dios. Si está equivocado, usted le corrige con la palabra, con espíritu de mansedumbre, como dice la Escritura, y nosotros vemos que se corrigió, se retractó y se ordenó. Gloria a Dios por él. Amén. Pero cuando hay un líder o un ministro, un soldado de esos de Cristo que dicen que son de guerra, un pastor o alguien que quien sea el papel que tenga, y que le corrige y dice: yo sé lo que tengo que hacer, usted no me tiene que decir nada. Ese tipo, mientras tenga vida, tiene oportunidad para arrepentirse y bajarse de la nube donde está, porque la caída será grande. Y hay muchos de esos. Hay muchos de esos. Cuando nosotros, hermanos, vemos en el capítulo número 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, llama, hermano, a todos los ancianos de la iglesia. Vaya al capítulo número 20, verso 29 del libro de los Hechos, y llama a los ancianos de la iglesia, los reúne y les habla y les da un discurso. Y ese discurso de despedida es con respecto al cuidado que deberían de tener la obra de Dios. Si usted mira allí, él dice: manténganse con cuidado, cuiden del rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres perversos que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras sí a sus discípulos. Cuando Pablo habla de esto, es porque está seguro, hermano, él tenía una vigilancia. ¿Qué hubiéramos hecho en este tiempo que estuviera el apóstol Pablo aquí? Aleluya, fue una gran victoria. Muchos de ustedes, nosotros, anduviéramos trabajando con él, alertando a la iglesia a nivel del mundo entero. Antes no habían aviones, antes no habían carros, y esos hombres de Dios se movían así, ¿ven?, para un lado y para otro. Y hoy viven a media hora, 20 minutos, a 10 minutos de las iglesias, y nadie quiere congregarse. ¡Qué diferencia! ¡Qué decaimiento, hermano! ¡Qué decadencia! ¡Qué apatía la que la iglesia sufre hoy!
mortandad en la iglesia, hermano. ¿Por qué le digo mortandad? Porque ya están como muertos, ya no están vivos. Están viviendo conforme a sus propias conveniencias. Y eso será terrible el día del Señor. Esos hombres de Dios, con estos métodos que tenemos hoy, ¿usted cree que estarían perdiendo el tiempo como muchos de nosotros lo perdemos durmiendo, viendo la película, viendo la basura que el diablo está poniendo en la televisión todos los días, yéndose atrás de los partidos de fútbol, a jugar potras, a jugar los grandes partidazos, la iglesia del Cordero de tal, con la iglesia del Espíritu Santo tal? Esa es una vergüenza, hermanos, que la iglesia hoy día se encuentre perdiendo el tiempo jugando pelota en lugar de estar buscando la presencia de Dios, sabiendo que estamos viviendo en los últimos días, que el reloj de Dios está a punto de marcar la hora cero, y que pareciera ser como que no estamos esperando la venida del Señor, como que si no nos interesa. Si vemos a este apóstol Pedro, como leíamos en el pasaje del capítulo 2, verso 1 en adelante, vemos cómo advierte también que así como habían habido allá, habrán entre ustedes, habla de pasado a futuro, y nosotros estamos viviendo en el futuro. Y entonces cuando vemos esto, hermanos, si vemos otro hombre que habla aquí, que para el tiempo de Judas, en el verso número 4, si usted lo mira, dice: porque algunos, pero si usted lo lee desde el versículo número 3, sería mucho mejor. Judas, en el verso número 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles, amonestándoles, que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿A quién? A los santos. ¿Por qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único, a Dios y al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos, Judas, verso número 3 en adelante. Mire, hermano, cuando nosotros miramos la cantidad de advertencias que estos apóstoles, antes de marcharse, antes de irse, nos dejan a nosotros, 1 Corintios 10, en el verso número 6 en adelante, vaya por favor, para que usted mire lo que está escrito ahí. Bendito el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo número 10. La gloria y la honra sigue siendo para el Rey que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra del Señor en el versículo número 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice: ni tentemos al Señor, en el verso 9, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso número 11, vea lo que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Amados hermanos, esta palabra de amonestación sigue siendo para nosotros. Esta palabra para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros vivamos. ¿Qué hubiera pasado si los santos hombres de Dios hubieran vendido el mensaje desde el principio? Nos impresiona ver a un Elías, nos impresiona ver a un Jeremías, a un Isaías. Cuando veíamos Daniel con 3 amigos nomás, oiga, podían atemblar y estremecían el reino de Babilonia. Jeremías al rey de Israel: hay palabra del Señor para ti, le decía, sin titubear, sin pensar que lo iban a meter a la cisterna, sin pensar que lo iban a encarcelar. Pero hoy la iglesia del Señor tiene más miedo a los hombres que al diablo. Un predicador dijo: al diablo lo atan, al diablo lo reprenden, al diablo lo patean, al diablo hace lo que quiere y lo echan fuera, al diablo, porque el diablo hace cualquier cosa. Pero cuando viene una ley de los hombres, a los hombres sí les tienen miedo. ¿Cuál es el miedo?
hablar la verdad. No, que la ley de la convivencia o que el artículo tal de la Constitución de la República dice que no hay que mencionar ni ofender a los demás. ¿Cuál? Los profetas, los apóstoles mencionaron nombres de los corruptos que habían estado molestando a la iglesia del Señor. Cuando nosotros miramos, hermanos, trabajando por largos años, si usted mira esto, el retrato de los G12 o encuentros, retiros espirituales, portada de un lobo con piel de oveja. Usted verá que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si usted lo mira así, exactamente así como estamos mirando hoy, esto es lo que está aconteciendo en todo el mundo entero. Si usted quiere, no le ponga mucho cuidado, no se preocupe. Esta palabra mañana le va a hacer falta. Pero si usted es de los que tienen un corazón limpio y atesoran esta verdad de Dios, no importa cómo venga, es palabra del cielo, es palabra para usted, es palabra para mí. Amén. La iglesia debe de entender de que necesita un crecimiento, que necesita también un crecimiento espiritual. No necesariamente necesita que crezca en un sinnúmero de miembros. El Señor dijo: manada pequeña, no teman, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido darles el reino. En el capítulo número 6 del Evangelio de Juan, en el verso 60 en adelante, vamos a encontrar grandes multitudes atrás del Señor. Todos los que le seguían atrás de Él por los milagros, por la comida, iban atrás porque tenían sus propios intereses. Pero más adelante, en ese mismo capítulo, vamos a encontrar que la gente empezó a molestarse porque les hablaba la verdad, porque les decía la verdad, y empezaron los discípulos, dice, y le dijeron: Señor, toda la gente se está yendo, se están yendo todos. Y el Señor les dijo, dice que le dijo a Pedro, Pedro no le preguntó al Señor ni le dijo: Pedro, se están yendo todos. Los discípulos, dice que le dijeron: Señor, todos se están yendo. Y el Señor le contestó y le dijo: si ustedes se quieren ir también, ¿qué están esperando? Y esa, en el verso 66 del capítulo número 6 de Juan, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis ir acaso también vosotros? Simón Pedro le respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aunque sea palabra dura, mi hermano, aunque incomode el alma, aunque incomode el corazón, incomode la carne, aunque nos mueva por dentro y nos retorzamos adentro, es palabra de Dios y es palabra de vida eterna. Amén, hermanos. Ahora, cuando vemos esto, ¿qué sucede con todas estas cosas que estamos mirando hoy? Amados hermanos, quiero decirle algo, que en este Ecuador está surgiendo y se mueve por diferentes iglesias ese movimiento del G12. ¿Cuántos tienen conocimiento del G12? Usted. ¿Quién más? Usted. ¿Quién más tiene? Usted. Gloria al Señor. ¿Quién más tiene conocimiento del G12? De aquí, usted. Ok. Vea eso. Son pocos los que tienen conocimiento acerca de ese movimiento ecuménico. Y los demás no tienen conocimiento. Ahora van a conocer un poco del G12. Para que cuando ustedes, le voy a decir que hace muchos años que cayó este movimiento como una ola de mano, se llevó iglesias tras iglesias, hizo pedazos un montón de iglesias, desintegró familias, desintegró matrimonios enteros, hermano, desintegró, si despedazó iglesias. Las asambleas de Dios sufrieron golpes terribles en la parte de Centroamérica. El líder que iba al encuentro maltrataba a los que no iban al encuentro en la misma congregación, dividieron las iglesias. Y los que no estaban de acuerdo con esa doctrina demoníaca, ¿saben qué hicieron? Se apartaron de las iglesias. Los pastores que no estaban de acuerdo, pero eso es lo que yo quiero que usted entienda. El liderazgo
el líder. Solo porque sea líder no tiene que decir yo sé todo, o a mí nadie me puede decir nada. El líder tiene que tener mucho cuidado, porque el líder, los líderes en las iglesias fueron los que inducieron a las congregaciones a meterse en los encuentros de 12. Ahí a los retiros espirituales que se iban el viernes, sábado y el domingo venían haciendo aquella fiesta, venían locos, venían ebrios, con el espíritu de borrachera, que venían, que traían los poderes de Dios y que pensaban que lo sabían todo, después de que habían ido a hacer los ritos satánicos en un campamento fuera de la ciudad, prohibiéndoles así cámaras, celulares, les prohibieron cámaras de video, relojes, les prohibieron todo y los metieron en trance. ¿Saben qué significa trance? Los ponen en órbita, como decimos, los ponen hipnotizados. La pregunta es, ¿por qué una persona cuando iba a un campamento el segundo día no podía entrar a encontrarse con Jesús? Tenía que esperarse que hicieran la otra convocación porque ya aquellos ya estaban adelantados. Qué raro esto. Si cuando usted se rindió a Cristo, no le importa si ahorita entra alguien y dice yo me quiero entregar a Cristo, venga para acá, yo oro por usted, que la iglesia ore por usted y que se vaya toda la reguera del demonio que anda y queda libre para Cristo. ¿Cómo le voy a decir? Ahorita no puede porque ya la iglesia empezó su sermón y ya no se puede. Además de eso, deje su teléfono, deje su cámara, si trae ahí algo escondido, déjelo allá. No, hermano. Debemos de entender que son doctrinas diabólicas, demoníacas. Cuando nosotros miramos esto, hermanos amados, si miramos desde el principio, le voy a hablar poco para que nosotros tengamos, hermanos, esa guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Si nosotros miramos que dice que hay que ser como dijo Tito en el capítulo número 1, vaya al libro de Tito, capítulo número 1, Tito capítulo número 1, bendito el nombre del Señor. ¿Alguien puede leer Tito capítulo número 1 verso 9? Amén. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gloria al Señor. Eso es lo que debemos de ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que podamos exhortar con sana enseñanza o con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Ser retenedor, detener la palabra dentro. Luego, en el versículo número 11, nos enseña que la gracia, porque los apóstatas, como Cashuno, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, Dante Gebel, Ana Maldonado, Ana Méndez, Joyce Meyer, que un montón de hijos del diablo que están ministrando en los altares, dicen que no, que estamos viviendo por el tiempo de la gracia y que en la ley, en el tiempo de la ley vivían diferentes las familias, pero que ahora en el tiempo de la gracia debemos de tener un poquito más de libertinaje, que el hombre camine como quiera y que la mujer camine como quiera, pero estamos en el tiempo de la gracia. Pues Pablo dice a Tito en el capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que renunciando a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Más adelante dice, para así crear un pueblo celoso de buenas obras. Estamos por gracia, viviendo por gracia. Muy bien. Cuando nosotros miramos qué es lo que practicó o de dónde, porque nosotros, hermanos, conversamos con muchos cristianos que fueron a los encuentros, muchos se restauraron, otros hicieron voto de silencio, todavía no hablan y andan en el mundo. ¿Sabe que tengo un matrimonio en la iglesia? Y ese matrimonio, el esposo lo llevaron bien, normal. Es como el vicioso, como el borracho, que le dice, venga, tómese una. No, hombre, que no ando dinero. Venga, yo se le invito, tenga. Ponga mucha atención. Luego, ¿querés la otra? Vaya pues, ponga la otra. Cuando ya hayan pagado toda la bebida, aquel tonto
se va para su casa, mañana viene a buscar al que le invitó, trae todo el dinerito que andaba, que tenía guardado, y viene a dejárselo al dueño de la cantina, donde venden licor, bebida alcohólica. Y viene ese tipo y viene a regalar todo. Exactamente. Los G12 han hecho lo mismo. Yo no tengo dinero para pagar, vale $50. Yo no los tengo, hermano. Yo se los pago, le dice un líder. Tenga. Porque mañana va a andar buscando 12 más que van a tener que ir al encuentro también. Ahora vea esto. Si ese hombre se fue a meter al G12, le quitaron todo y lo metieron adentro. Vamos a hacerle el lavado del alma, la clínica del alma. Lo metieron en una piscina llena de agua con flores de rosas rojas, rosadas, perfumadas. Y estaban haciendo masaje los hombres ahí, los líderes. Se despertó una ola de homosexualismo a más no poder. Impresionante con los encuentros de 12. Lo sacaron de allá, ahí estaba el sirviente, el servidor, porque dice, el Señor dijo que debíamos de ser servidores. Aquí está la toalla para que usted se seque, venga, se lo vamos a llevar, le vamos a echar talquito en los pies, le vamos a hacer un masaje, le vamos a peinar, le vamos a hacer todo, aquí está su camisa. Primer día. Por la noche, dice, bueno, señores, ahora vamos a hacer la sanidad interna. Cada uno tenía su hoja de papel con su nombre completo ahí, escrito a tinta de computadora, de impresora, y todos tenían su nombre completo ahí. Solo vea usted que cuando esta gente escribió todos sus pecados, cuando escribieron toditito lo que habían hecho, da vergüenza, pero muchos de ellos dijeron que habían sido afeminados, que habían tenido relaciones con otros hombres. ¿Cree usted que puede ser de Dios todas estas cosas cochinadas que se marcan? Y hoy que ya escribió todo, páselo y clávelo en una cruz que tenía en el altar. Porque vuestros pecados, dice, hay que clavarlos así como Cristo fue clavado en la cruz. Rito satánico, doctrina demoníaca. Le estoy dando un ejemplo en vivo. Y cuando están todos los encuentristas allá sentados, ellos saben que ahí están todos los papeles. De pronto están ministrando la palabra y dicen, hey, están en blanco los papeles ya. ¿Qué pasó? Y cuando el líder dice, bueno, ya se presentó Jesucristo y les limpió todos sus pecados. Empezaron a llorar, hipnotizados. En lo que ellos estaban sentados, tomaron el espíritu de hipnotismo, como en los circos. Ustedes han visto los circos, que algunos hombres brujos hacen animales, les sacan del sombrero un montón de cosas, brujería, alguna mentira, pero la gente mira cosas. Lo mismo exactamente sucede, porque hay gnósticos adentro de los campamentos G12. Empezaron a llorar y vieron que estaba en blanco sus papeles y vinieron y tomaron, sí, esta es la mía porque aquí está mi nombre. Claro, sí, tenían otro, la vinieron a ponerlo, que todos se durmieron oyendo al predicador, quitaron todos los pecados. Mañana le dijeron, el que se escape de aquí o el que empiece a contar lo que ha hecho aquí, le vamos a denunciar porque sabemos todo lo que ha hecho. Conocieron su pasado, su vida, y conocieron todo lo que escribió, porque andaba mal. ¿Sabe qué dijo Cash Luna en un video que tengo ahí? Cash Luna, ¿lo conocen? Que le piden el cash y lo dejan en la luna. Dijo, está como aquel que llegó al encuentro, dice, oiga Cash Luna. Y dijo, yo antes, dice, era como homosexual, dice, pero ahora me considero una sierva del Señor. El mismo Cash Luna burlándose de los tontos de los encuentros que habían ido a dejarle su dinero. Y eso, hermano, ha traído. Ahora, quiero que vayamos lo que dice acerca de G12. Trae el número 1. Si quieren, nótelo, si no, pues el video va a estar después. Mentalismo, regresión u ocultismo y encuentros realizados en principio para iniciar con Ignacio de Loyola. Ese era un tipo católico.
Número 2, el Opus Dei o Prelatura de la Cruz y el G12 por José María Escrivá de Balaguer, otro loco que murió aislado en un manicomio, y Juan Pablo II lo canonizó para hacerlo santo porque era un pacto que tenían ellos. Y la número 3, que es la que tenemos presente actualmente hoy, la Visión G12 o Encuentro por César Castellanos y Claudia de Castellanos. Todo esto tiene un origen y precursores sobre lo cual tratamos en este momento de ver y explicar los fundamentos para desenmascarar estas prácticas demoníacas, como lo es falsedades, engaños, malicias, petulancias, soberbias y lo que nosotros miramos hoy día, las mentiras mezcladas y disfrazadas de verdades, divisionismo, confusión y ganancias deshonestas. Todo esto que yo le mencioné hoy se encuentra en Isaías capítulo número 35, verso 15, en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 9, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 11, primera de Pedro 5, 2 y segunda de Pedro 5, 2. Ahora quiero decirles algo de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era un cura jesuita católico que quiero ver, que tal vez usted puede ver el retrato de uno de ellos. Cuando nosotros miramos esto y denunciamos estos movimientos de la prosperidad, movimientos satánicos, el primero de acá, si en alguna catedral algún día usted lo mira, el de acá era Ignacio de Loyola. ¿Qué dice? El verdadero precursor y primer encuentrista, creador del mentalismo u ocultismo regresión mental en el año de 1437 y creador de la secta seguidores de Jesús o jesuitas y sus mentados ejercicios. El siguiente que está ahí es muy conocido como José María Escrivá de Balaguer, que yo tengo videos de él, que dice que escuchaba a Dios hablar y Dios le decía que él era un borriquito. Yo tengo los videos. Esa es una mente torpe, entenebrecida, una mente desfasada, una mente que no puede tener conocimiento de Cristo Jesús. Esto, José María Escrivá de Balaguer, el segundo precursor de los encuentros y creador del grupo de los 12, también seguidor del ocultismo y creador de la secta Opus Dei en 1928 y seguidor de Ignacio de Loyola. Quiero decirle esto, el Opus Dei yo lo tengo también en video. Si yo le hablo de esto es porque tengo bases. ¿Sabe qué hacía el Opus Dei? En el www.elfinvienepronto.com puede encontrar los videos. Nosotros vamos a tratar de subir ese video del Opus Dei. El Vaticano lo mandó a retirar de todo lugar. El Opus Dei, que este hombre, José María Escrivá de Balaguer, dirigía, ¿sabe qué hacía? La flagelación. Se quitaban su ropa y se pegaban, se golpeaban hasta sacarse sangre de las espaldas. Flagelación. Has pecado contra Dios. Has pecado hasta que se rompían las espaldas, pegándose duro, flagelándose. Pues quiero decirle que los G12 no han golpeado a la gente, pero la han flagelado mentalmente y le han sacado todo por dentro. Y un cuñado mío me llamó después de haber ido a un encuentro y me llamó llorando por el teléfono y me dice: perdóneme, por favor, perdóneme. Ay, ¿qué pasó? Ay, que le pido perdón, pero a todos, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué pasó? Es que ahora sí conocí a Jesús. Dios santo, dije, yo este hombre a tiempo lo había conocido. Hasta hoy lo conocí, fui a un encuentro y me encontré con él y él me dijo que me perdonaba, pero que yo tenía que perdonar. Qué terrible el caso, hermanos. No es nada impresionante eso, sino los pastores que se han ido a meter a los encuentros G12. Y que hay pastores que dicen que son de sana doctrina y están metidos con el G12. Hasta ahora conocí al Señor, dice, y tenían 20 años de estar ministrando en la iglesia. ¿Con qué Señor estaban entonces? ¿A quién habían conocido? Yo hace muchos años me entregué a Cristo y hoy no voy a volver a decir, hasta hoy me doy cuenta que hasta hoy conocí a Cristo. Oh, si hace muchos años que me rendí a Jesús, limpió mis pecados. Amén. Me lavó, me purificó. Soy salvo por su gracia, por su misericordia. No necesito que me encuentro en 3 días y que vienen locos.
en Cortés, departamento de Cortés, provincia de Cortés, Honduras, Centroamérica. Venían en un autobús todos, busetas, no sé cómo le llaman esos buses grandes. Venían una iglesia enterita de los encuentros de 12. Se bajó un hombre avanzado de edad, y ¿sabe qué hizo? No más que por el bus, se bajó y se metió debajo del bus y dijo: yo traigo los poderes de Dios, así es que se bajan porque este bus le voy a dar vuelta. Y empezó a querer levantar el bus. ¿Cómo le va a levantar? Quería volcar el bus. Loco mentalmente. Lo fueron a llevar a un manicomio. Yo conozco la iglesia, y si le estoy hablando de esto es para que usted ponga atención. Ahora, aquí voy a presentarle también al papá de los pastores y de las confraternidades evangélicas que se están uniendo al encuentro de 12 y doctrinas de demonios: César Castellanos y Claudia Castellanos. Claudia Rodríguez de Castellanos, colombiana. Esta mujer es autoritaria, es una miembro muy fuerte que lo tutee. Esta mujer tiene mando sobre su propio marido, preparadísima. Es una mujer muy preparada, y esta mujer le enseña a que las mujeres gobiernen sobre sus maridos. Doctrina de Jezabel. Jezabel, si ustedes miran los dos libros de los Reyes y las Crónicas, se van a encontrar que dice que Jezabel, cuando el Acab, el rey de Israel, le pidió a Nabot una viña, que se la vendiera o que la cambiara por otra, entonces le dijo: Nabot, mi heredad, vive el Señor, que no te la voy a dar. Pero dijo, se puso a llorar el rey, y llegó Jezabel y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa al rey ahora? Porque llora. ¿No es el rey todo lo que hay? Tráigame el anillo porque yo voy a marcar. ¡Pam! Marcó una carta, se la mandó al territorio donde vivía Nabot y dijo a los principales: pongan por favor a 2 hombres perversos que ayuden y que atestiguen contra Nabot, que hablan de malo contra Dios y contra el rey, para que Nabot muera. Y pusieron a ayunar a 2 perversos, y esos perversos mataron a Nabot, y así el rey tomó la heredad. Jezabel era la que tenía autoridad encima del gobierno de Acab. Y eso mismo es lo que Claudia Castellanos enseña hoy día. Yo no tengo problemas en estar enseñando esto, ni mencionar los nombres de ellos. Tengo más de 10 años de estarlo denunciando, y para la gloria del Señor muchas iglesias se han retrocedido. Las confraternidades evangélicas del mundo entero se han unido al plan de G12, se han unido a los jesuitas, se han unido al ecumenismo, se han unido al nuevo orden mundial, a fin de engañar a la iglesia y hacer lo que José María Escrivá de Balaguer dijo: que haremos que todos nuestros hermanos que han abandonado la madre iglesia católica vuelvan a ella de nuevo. Si no lo logramos, dijo, al menos lo vamos a confundir. La palabra del Señor dice: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras y tomamos la palabra del Señor como si fuera cualquier cosa, dice que este hombre, César Castellanos, es el sucesor e infiltrador de los encuentros o grupos de los 12, y las iglesias sanas se metieron, creados por sus antecesores, junto a su esposa, una opudeísta y fiel a su movimiento, y a la vez una autoritaria mujer en su matrimonio. ¿De dónde salieron? ¿De dónde son? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál era su misión? Engañar a la gente, hacer un montón de cosas contra la iglesia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo número 2, verso 6 dice: pero tienes algunas pocas cosas, dice esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. En el verso 9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oiga esto: yo conozco tus obras, dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no lo has negado mi fe, ni aún en los días que antiguamente testigo fiel por muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco.
Apocalipsis 2, 13 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer de saber, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. A sus hijos voy a herir de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, si este trío de animales irracionales que entraron a la iglesia del Señor, engañando a la gente por generaciones, un encuentrista a mí me dijo, un maestro de los encuentros me dijo, hermano, ustedes están muy equivocados. Hay dos tipos de encuentros. Hay un tipo de encuentro católico y hay un encuentro evangélico. Esa es una mentira, hermano. ¿Sabe cómo se llama? La institución de César Castellanos, el padre de los encuentros a nivel mundial. Misión Carismática Internacional. ¿De qué le suena esa palabra carismática? Catolicismo. Esto a veces molesta, incomoda. No podemos hacer nada, no podemos omitir la palabra que Dios trae para que la iglesia esté despierta. Ahora, yo quiero decirle algo, amados hermanos. Las prácticas que se hacen en los encuentros G12 definitivamente son doctrinas demoníacas. Cuando yo me entregué a Cristo, cuando usted se entregó a Cristo, ¿qué hizo usted? Hizo una confesión, ¿verdad? Dijo, Señor, yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Y qué dice el Señor? En Miqueas capítulo número 7. Miqueas capítulo número 7. Vaya a las escrituras para que usted vea que no estamos inventando. Miqueas capítulo número 7, en el versículo número 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Entendió lo que dice ahí? Hebreos capítulo número 8. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Para que miremos, hermanos amados, versículo número 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 8:12 de Hebreos, para que usted vea que es prohibido andar buscando los pecados y escribiéndolos en una hoja de papel. Ya los perdonó el Señor. Isaías capítulo número 43. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos alegres, hermanos? Amén. Versículo número 17. Dice la palabra del Señor, o en el verso 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Versículo número 25, ahí mismo dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Amén. Qué lindo es el Señor, hermanos. Si Dios, que es Dios, no se vuelve a acordar nunca de tus pecados, ¿quién eres tú para que los escribas otra vez y los traigas a tu memoria, insultes a Dios y hagas como que el sacrificio del Mesías en la cumbre del Calvario no fue suficiente para eliminar los pecados de la humanidad? ¿Quiénes somos nosotros para que permitamos estas prácticas en medio de la iglesia? ¿A dónde nos encontramos parados hoy? En un mundo que se encuentra en el balance entre el cielo y el infierno, y la perdición de los malos hombres será prontamente, porque aquí donde nos encontramos es donde nosotros definimos nuestra eternidad.
Y estos falsos maestros no le traen eternidad al pueblo, ni le enseñarán la verdad a la gente. ¿Sabe qué dijo el Señor a través de Ezequiel? Muchos de ustedes ya conocen esos pasajes, pero es bueno que los traigamos porque Ezequiel sí. Capítulo 22, el nombre del Señor. Ezequiel. Miren cómo dice acerca de estos falsos. Capítulo número 13. Libro de Ezequiel. Dice en el verso 18: y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar a quienes, las almas. Ponen trampa y cazan almas. Oiga esto: las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Vaya al capítulo número 5 del libro del profeta Jeremías. La palabra bendita del Señor. Capítulo número 5 del libro del profeta Jeremías. Hermanos amados, quiero decirles, el movimiento de la prosperidad, solamente los líderes del G12 son los que han echado dinero. Los líderes grandes del movimiento G12 son los que han echado, los que tienen sus cuentas bancarias grandes, fuertes. Usted va a ver los pobres que fueron a los encuentros. Ahí están, siguen pobres. Las promesas son eternas. Nunca se cumplieron, nunca se cumplieron ni se cumplirán, porque no fue Dios quien habló. Y le enseñan a la gente a que crea en una mentira, en una falsedad, en algo que Dios, porque ciertamente si Dios a un hombre temeroso le dice: varón, dice el Señor que de a partir de aquí a un año tendrás una bendición de tal y tal y tal cosa. El Señor lo ha dicho y créelo, ora por ella porque te viene. Esa es palabra de Dios. Pero si yo digo: parte, traigan las ofrendas al altar, siembren bastante, llenen esto, y el Señor le va a dar un tesoro grande. Pero, dicen los falsos, un hombre que se está llegando a tu casa y está llevando un carro y te está entregando la llave, que el Señor reprende los demonios, solamente para manipular tu mente y hacer que pongas el dinero, porque han vigilado y han visto tu bolsillo. ¿Qué dice el capítulo número 5, verso 25 o verso 26? Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. ¿Dónde estaban? En mi pueblo. Acechaban como quien pone lazos. Oiga, endosando la palabra de Ezequiel. Pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se encortaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del mar. ¿Cómo lo miran? Bien fuertes, tienen sus carrazos del año, sus aviones privados como Cash Luna, a costa del pueblo que ha sido manipulado y engañado. ¿Por qué ha sido manipulado el pueblo? Porque no tuvo conocimiento de la palabra de Dios. Quiero decirle algo, amado hermano. Sé que el tiempo se nos va a ir y está muy interesantísimo que usted, para la próxima vez que tenga una visita y tenga algo bueno, tome en cuenta que la palabra es la que le va a dar vida. Ciertamente Dios habita en la alabanza, pero la palabra es la palabra que le dará vida al alma y nos dará conocimiento a nosotros. Anote rápido, por favor. Tenemos algo que decirle que consideramos bíblicamente, según las Escrituras, consideramos a los encuentros G12, no yo ni los pastores de sana doctrina, sino Dios a través de la Biblia, como falsos cristos, según Mateo 24:24, ahí mismo, como falsos profetas, como malos obreros, 24:11 de Mateo,
disfrazan de justicia, según lo dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 15. Como lobos rapaces, 20, 29 del libro de los Hechos. Como obreros fraudulentos, 2 Corintios 11, 13. Como ladrones de su palabra, Jeremías 23, 30. Cristo vive. Amén. Como falsificadores de la palabra, 2 de Corintios 2, 17. Usted lo va a leer en la casa. Y se va a dar cuenta que en verdad, si hay alguno de ustedes que ha tenido alianza con esos movimientos, debe de renunciar. Escape de los lazos del diablo, porque el diablo vino para matar, destruir y robar. Como fieras y ondas del mar, y como estrellas errantes, según Judas verso 13. Y como manchas también. Como árboles sin fruto, muertos y desarraigados, Judas verso 11. Y como tamo que arrebata el viento, Salmo 1:4. Como falsos apóstoles, 2 de Corintios 11:13. Y como falsos maestros, según lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 en adelante. Si Dios, hermanos amados, que perdona nuestros pecados, Dios que es Dios, ha eliminado nuestros pecados, ¿por qué los vamos a volver a recordar? No somos católicos. ¿Quiénes fueron católicos anteriormente? ¿Quiénes fueron católicos? A ver, ¿quién más? Yo fui católico también. ¿Sabe qué? Ya, gracias. Éramos católicos. ¿Sabe qué hacíamos? Padrecito, fíjese que me robé 2 gallinas. Ay, hijo. Padrecito, fíjese que le pegué al gato, maté una culebra, maté un gato, maté un perro. Esas confesiones, ¿sabe qué le decía el cura? Muy bien, hijito, has pecado bastante. Ve al santuario de allá y échate unas 10 Ave Marías y 5 Padres Nuestros, y va a quedar limpio de todo el pecado. Mentira del diablo. ¿Cierto o no? ¿Quiénes se confesaron con el cura? ¿Sí? Le dijimos, ¿verdad? ¿Para qué le decíamos? Y todo el mundo hasta fila se hacía para que, ay, a mí me toca después de él. Yo voy. Y el corazón casi se le salía, esperando ir a arrodillarse ante el cura para que lo mandara a rezar Ave Marías. A los siguientes 3 meses, hay confesiones hoy. Bueno, usted se va a confesar, sí, yo voy para. Otra vez, le mentí a mi mamá. Padre, fíjese que a mi mamá tenía unas monedas y se las robé. Confesándole al cura todos los pecados que había cometido. Igual que César Castellanos con su G12. Escriba todo en una hoja en blanco, toditos los pecados que ha cometido. Hermanos amados, si somos cristianos, ¿cómo es posible que un manipulador de tu mente va a venir a hacerte que pongas todo lo que has hecho? Se separaron hogares porque dijeron, este hombre le pagó mal a esta mujer y a tiempo son casados. Esta mujer le pagó mal a su marido. Ellos revisaban todos los historiales y lo han hecho todavía. Lo más terrible del caso es que para ser perdonados los pecados había un cajón de muertos. ¿Cómo le llaman? Un ataúd. Vienen los encuentristas, haga fila. Ahí se va a ver cómo está usted. Se lo digo porque conocimos con el pastor José Hernández los encuentros, los campamentos de 12. Les dimos duro con los carros que tienen bocinas arriba para predicar. Retrocedieron, cerraron los campamentos en nuestras áreas, porque les tomamos el pelo con radio y televisión y los autoparlantes de la calle, dispuestos a morirnos, porque al pastor casi lo asesinaron ahí también. ¿Qué sucedió? Hermano, estas cosas que nosotros les hablamos así, cuando llegaban a ver el ataúd, en la ventanita donde se ve el muerto para adentro, tenía un espejo quebrado, y cuando lo miraban se miraba en pedazos, y el manipulador estaba, así está tu vida, dice el Señor, tu vida está hecha a pedazos, tu rostro está desfigurado, está muerto. ¡Ay, hermano! Llorando.
Los hombres, machos, viejos, grandes, ahí metidos en esos campamentos llorando, hermano. Cuando después que habían bajado los papeles de la cruz y te habían visto el milagro que supuestamente, los testimonios que tenemos son impactantes. Cuando ya venían aquellos, bueno, para tu finalización, si eres mujer, la mujer aquí. ¿Quiénes están casadas? Todas, muy bien. Vamos a empezar por usted, y usted vea a uno de los líderes que hay acá. ¿Cuál se parece? ¿Vino su esposo? No quiso venir, hermano. Bueno, entonces no hay problema, pero usted tiene que pedirle perdón a su esposo, porque su esposo debe de perdonarla. Pero como no está aquí, entonces lo vamos a sustituir por uno de los líderes que están acá. Mire cuál se parece más a su esposo, abrácelo y pídale perdón, y cuando usted llegue a casa, su esposo estará diferente. ¿Por qué? Porque ellos le mandaban una carta al esposo, lo manipulaban en su casa. Soy testigo de eso. Y le decían: recibe bien a tu esposa. Tu esposa viene transformada, tu esposa viene con el poder de Dios, te va a pedir perdón, debes perdonarla, no importa lo que te diga. Algunas cosas no te las va a decir, no importa, pero perdónala, abrázala, apóyala. Y esta mujer le pedía perdón a los líderes a que más se parecía a su esposo, y quedaban enamorados algunos de ellos. Por haber, se lo estoy diciendo con evidencia. Y los líderes que ministraban los encuentros salieron llevándose esas mujeres, algunos de ellos. Y los hijos quedaron solo con su papá. Y los papás hoy no quieren saber nada del evangelio por culpa de estos hijos de Satanás. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de esta manera? Porque la iglesia del Señor debe de cuidarse. El apóstol Pablo lo dice: yo sé que después de que yo me vaya. ¿Por qué estaba tan seguro Pablo que después de su partida iban a entrar los lobos rapaces haciendo pedazos de rebaño? ¿Por qué estaba seguro? Porque era un hombre que buscaba el rostro de Dios todos los días. Era un hombre que se santificaba para Dios. Era un hombre que vivía para Dios. Era un hombre que temía a Dios y que recibía de Dios la visión, la palabra profética, la recibía. Y cuando él hablaba se cumplía. Amén. Cuando Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo número 3, verso 2, dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y no es que dijo Pablo: guárdense de los perros que andan en la calle. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Vaya conmigo, por favor. La gloria y la honra sean para el Cristo glorioso. Amén. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Vaya conmigo, por favor. Verso número 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Siga para adelante. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Los que se van atrás de los mandamientos de Dios, les pasa la del perro. El perro vomita, y después que ha vomitado ese perro asqueroso, animal inmundo, se vuelve a comer el vómito. ¿Sí o no? Así es todo cristiano que deje el camino del Señor. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Amén. No importa que usted se me vaya a enojar, eso no me interesa, me tiene sin cuidado a mí. Estoy acostumbrado a ver rostros raros. Algunos dicen: a ver, al salir le voy a preguntar esto, pregunte lo que quiera. Está en la Biblia. Pero necesitamos, hermano, vivir una vida en santidad, en honor, en rectitud delante de Dios. Amén. Estos encuentros G12 trajeron la doctrina de adulterios, despertaron el homosexualismo, el cual Dios condena, no yo. Primera de Corintios 6:9, Dios condena el homosexualismo. Yo no, si el presidente de algún país me quiere meter preso, yo no digo nada, Dios dice en su palabra. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y en Levítico, los libros de la ley vienen dándole duro al homosexualismo. El derecho de vivir, el derecho de escoger, la libertad. Y los líderes de los encuentros G12 salieron divorciándose con sus propios matrimonios y casándose con otros. ¿Por qué? Porque el apóstol, entre comillas, Guillermo Maldonado, o Ronnie Chávez, o Germán Ponce de Honduras, o Misael Argenial de la Cosecha, o cualquier diablo que se le haya atravesado el demonio en su mente para dar consejo a que un matrimonio se divorcie con otro, se divorcie, se despedace. Ya se divorciaron, usted se puede volver a casar con otra, no se preocupe. La palabra del Señor dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Lucas 16. Los encuentros G12, César Castellanos está recasado y muchos lo defienden. ¡Ay, el encuentro! Nadie me puede decir nada. El encuentro G12, príncipe, princesa de Dios. Y un saludo para la princesa. ¡Amén! Decía la mujer. Son las que habían ido al encuentro. ¿Dónde están los príncipes? ¡Amén! Y la otra parte no habían ido. Ellos no eran príncipes. Yo no iré nunca a un encuentro y seguiré siendo un sacerdote de Dios. Reyes y sacerdotes para Dios, para Cristo. A mí no me interesa que el diablo diga que no somos sacerdotes, o que no somos príncipes, o que las mujeres no son princesas. La mujer esto, movimientos G12 son libertinos, amancían la carne, le dan libertinaje. De los Romanos dice, vaya conmigo al libro de Romanos y vea lo que el Señor dice a través de este varón, escribiendo a los romanos. Ya vamos a ir terminando. Dice en el capítulo 8, verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cristo vive. Amén. Y a su nombre. Amén. Amados hermanos, las iglesias están llenando de adúlteros y de adúlteras. Mucho cuidado. Escuché a un falso apóstol de estos ministradores de los encuentros G12, que una mujer le dijo: apóstol, no es apóstol. Ellos dicen que son apóstoles, son apóstatas, porque el último apóstol enviado a los gentiles fue Pablo. No hay más apóstoles. Mi marido, desde mi esposo se fue, desde por los Estados Unidos, me abandonó. Antes me llamaba, hoy ya no me llama. ¿Y qué puedo hacer? Le dice. No, le dice, no te preocupes. ¿Cuánto hace que se fue? 3 años. No, ya te puedes casar, ya está divorciada con él. Le dice. ¿En qué pasaje de la Biblia dice? Ya te puedes casar. Dice, el ofendido, dice, puede rehacer su vida, dice. Y el que ofendió no, dice. ¿En qué pasaje de las Escrituras dice eso? En ninguno. La doctrina de demonios que se están metiendo a través de todos estos movimientos ecuménicos, hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Debemos de cuidarnos, debemos de mantener, hermanos, esa confianza en Dios y estar buscando en su palabra y decirle: Señor, si hay algo que a mí no me ha sido revelado, yo te pido por favor que me reveles. Dice que no hay ninguna cosa, cualquier secreto, Dios se lo revelará a sus siervos, los profetas, a sus siervos que le buscan. Entonces, cuando vemos estas cosas, amado hermano, para finalizar, dice que este varón, de los que está con nosotros en la iglesia, le hicieron 2 líneas de velas, candelas, ¿cómo le llaman? De esas velitas con velas. Un camino, pero iba con un vestido blanco él, de noche. Va por aquel camino. Y cuando llegan allá, en la parte de fondo, está una cortina negra. Oiga el satanismo que hay. Yo cuando era mundano, visité porque era amigo de brujos. Y yo les ayudaba a arreglar cosas ahí, aparatos, por ejemplo, técnico y electrónica. Y cuando yo me sentaba con ellos a platicar, yo miraba atrás de la mesa donde ellos tienen una cortina negra. Y esa cortina negra, ¿para qué la ocupan? Es para consultar, decía, a los espíritus.
Llegaba un cristiano desequilibrado que no tenía confianza en Dios y le anotaban su nombre ahí. Y entonces le decía, bueno, entonces espérese, ahí sentadito, vamos a consultar a ver qué dicen los espíritus. El mismo que estaba atendiéndola, hablaba con otra voz porque el diablo tomaba posesión de su garganta y le hablaba a la cortina negra y se oía otra voz. Y decían las personas, pero yo oigo que habla otra persona con él. Es el diablo, habla con otras voces, toma la garganta de los siervos de Satanás. Si no lo sabían, cuando hay mujeres o hombres hechizados, endemoniados, hablan con otras voces. ¿Han oído eso ustedes? ¿Cuántos tienen conocimiento acerca de eso? Nosotros hemos trabajado en liberación. Gente que se hace así de fuerza la barriga y se le mueve el demonio adentro. Y es una mujer y habla como si fuera un hombre grueso, ronco. Así mismo. Entonces dice que cuando él va por la línea de las velas prendidas, llega donde está la cortina. Y de allá sale el sonido y le dice, fulano de tal, le menciona su nombre. Yo soy Jesús. Te he perdonado ya. Y de aquí llorando ahí. Él a mí me dijo, sinceramente, cuando me montaron otra vez al bus, yo no me acuerdo. Solo sé que cuando me bajaron entre varios. ¿Será de Dios una práctica de estas? ¿Vendrá de parte de Dios algo que se practica así? Por lo tanto, usted no puede defender esto, ni puede ponerse a pensar, estas cosas no se pueden hacer. El Señor dijo, tus pecados yo ya los perdoné y los eché a mis espaldas a lo profundo del mar y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. Por lo tanto, el ser humano no puede volver a vivir con el pasado. Pasado. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay más, pero no hay tiempo. Pero quiero decirles, amados hermanos, para finalizar, la iglesia se mundanalizó, la iglesia se volvió libertina. La iglesia hoy día ha sido confundida y dicen tener la sana doctrina y ni siquiera se le está enseñando a la mujer cómo debe de caminar, cómo debe de conducirse, cómo debe de vestir, cómo debe de ataviarse, que su atavío, como dijo Pedro, no sea por encima, que no vaya la pintura, que no vaya todo ese montón de cositas que le ponen, porque es abominación a Dios. Cristo vive. Amén. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, yo quisiera impartirle a usted un tema muy especial, pero vamos a tratar de hacerlo rápido y preciso. Capítulo número 3, primera de Pedro. Porque Claudia Castellanos está en adulterio, está recasada y esa doctrina se aceptó en la mayoría de las iglesias. 99% de las iglesias en adulterio aceptan. Cuidado con ustedes algún día, si un matrimonio se quiere romper, díganle no se vayan a desintegrar, porque el único que desintegra el matrimonio se llama Satanás. Dios constituyó el matrimonio y debe de ser hasta que la muerte los separe. Pero ahora dice hasta que el primer problema los separe. 3 meses y afuera. No te preocupes, dice el ministro y el pastor. Te vas a volver a casar y le vas a servir a Dios. Dios te va a comprender. No. Primera de Pedro capítulo número 3 dice: asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto nos enseña en las iglesias hoy. Ay, hermano, pero hay que la mujer se ve bonita con esas cosas aquí, se ve bonita pintada, se ve bonita, ¿sabe qué? Jezabel, la que ya hace mucho rato le mencioné, era la única que se pintaba. ¿Para qué? Para seducir a los siervos de Dios, para hacerlos caer.
porque la pintura era la que los hacía, los atraía, los llamaba. Dice que Balaam y Jezabel aparecen en el Apocalipsis condenados por haber hecho tales cosas. Y así hay un montón de cosas que la iglesia de sana doctrina debe de conocer. No hay tiempo. Pero dice las escrituras en 2 de Timoteo capítulo 3:8, dice que estas fieras del mar espuman y arrastran su propio cielo, su propia vergüenza. Son los que emplean artimañas del error y engañan a muchos. Son como el espíritu de Janes y Jambres que resistieron a Moisés. ¿Usted se acuerda? El de Mineo y Fileto, 2 de Timoteo 2:17. Ese espíritu también. El espíritu de Alejandro el Calderero, 2 de Timoteo 4:14. El espíritu del Dios de Efes, 3 de Juan, versos 9 y 10. El de Datán, Abiram y Coré, número 16, 24 al 49. El espíritu de Caín, 1 de Juan 3:12. También tienen ese demonio de Sanbalat y Tobías, según lo dice Nehemías 4:1 al 7. Y en fin, como en su parte, el mismo diablo, según el Evangelio de Juan 8:44. Amados hermanos, la palabra del Señor dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. No. Usted puede tener y congeniar con personajes que se mezclan con el ecumenismo y los encuentros de 12. ¿Siente usted de sana doctrina? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios es santo y los ídolos son paganos. Yo me puedo acercar a un encuentrista, a un G12, y le puedo decir: arrepiéntete de tus obras, porque Cristo vendrá pronto. Amén. Dice la palabra del Señor que al que va caminando por mal camino hay que ayudarlo, pero si no quiere, apártese de él. No mire apostasía, no mire apóstata por la televisión, porque va a terminar usted también siendo un apóstata. Programas ecuménicos del apóstol, del pastor, si usted sabe que no son de sana doctrina, no los mire. Búsquese la Biblia, la palabra de Dios, eficaz. Amén. No vaya a andar viendo a Chespirito, a Chapulín Colorado. No vaya a andar viendo la novela. Busque a Cristo. A Cristo y a su palabra. Renuncia al fútbol, renuncia a la mundanalidad. Cristo en estos tiempos no estuviera jugando fútbol. Si hubiera televisión en este tiempo, Cristo no estuviera en el templo predicando y después ir a cruzar el pie y con el control remoto a ver toda la basura que el diablo está ministrando. Póngase a pensar que estamos en el tiempo final, horas extras. Es tiempo de santificarse, es tiempo de arrepentirse de las obras. Apocalipsis dice: afirma las obras que están para morir, porque si no veas, yo voy a venir sobre ti como un ladrón y no sabrás a la hora en que he de venir. Cuando miramos estas cosas, hermano, cuesta. Duele mucho, la verdad, pero es verdad. Debemos de vivir para Dios. Santidad a Dios. Parados, dijo el Señor, en los caminos y mirar. Póngale mucha atención a esto, por lo último. Y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Hay muchos caminos, aún antiguos. Parados, Jeremías 6:16. Parados en los caminos y mirad. Hay un montón de católicos, evangélicos, de todo tipo. Parados en los caminos y mirad. Y preguntar por las sendas antiguas cuál será el buen camino, y andad por él. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ahí está el camino. Entonces, amados hermanos, el tiempo que nosotros nos resta es de santificarnos para Dios. Ya no es tiempo. Líderes rebeldes, gente rebelde, personajes rebeldes, aman a Dios a su propia manera. Eso no entrará en el reino de Dios, porque Dios lo ha dicho a través de su palabra, no lo dije yo. La rebeldía en Samuel, el libro de Samuel, es considerada como pecado de adivinación. Para donde va un brujo adivino, hechicero, ahí van los rebeldes también. Saúl se rebeló y fue desechado. Por lo tanto, hermanos amados, hay que cuidarnos de toda especie de mundanalidad.
que predicadores anticuados. Está prohibiendo que miremos televisión. Yo no te estoy prohibiendo que mires televisión. Te estoy diciendo que mejor las 2 horas que vas a estar en el televisor alimentándote. ¿Qué dice la palabra? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado. ¿Por dónde entra el pecado? Sus ojos. No, yo estoy viendo noticias, no importa, ese es un problema mío. Santifícate para Dios. Si quieres mirar noticias, mira, si no. Lo que estoy mirando es que la iglesia debe de velar, debe de buscar más de Dios. 2 horas de una película, 2 horas de oración. ¿Quién le va a dar más provecho? ¿La película o estar de rodillas ante el Padre Eterno? ¿Ah? Los hombres que triunfaron antes de nosotros fueron hombres de oración. Amén. Fueron hombres que se santificaron para Dios. Entonces no podemos, hermano, amar a 2 señores. El mundo es el mundo. ¿Qué dijo el Señor en Juan 17? Padre, yo les di tu palabra, que la palabra que tú me diste se la di a ellos. El mundo los aborreció porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17. Ahora, cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que verdaderamente la palabra de Dios tiene un alto peso. Cada día debemos de descubrir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Renunciamos a la mundanalidad, porque hoy día no hay diferencia entre una mujer cristiana y una mujer mundana y conversa. No hay diferencia, igualitas. Se pintan iguales, visten iguales, miran novelas iguales y caminan iguales. Modas iguales. Los hombres, por lo consiguiente, no se quedan atrás. Allá andan con unos pantalones de esos de jean, pero bien apretaditos, enseñando todo, parecen homosexuales. Es una moda que los homosexuales han inventado para la humanidad. Y la sociedad está dándole la bienvenida a todo eso. Vaya, pues que le vaya mal, bien no le va a ir. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Debemos de entender esto, hermanos. Legalista, extremista, antiecuado de la ley de Moisés, saber de dónde salió. Radical, llámenme como me llamen, yo seguiré haciendo lo mismo. Buscaré más la santidad de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Es que me van a decir en la calle que yo a esa iglesia no puedo ir. Bueno, es que las iglesias no salvan. Lo que salva es la santidad delante de Dios. Oramos al Señor, amados hermanos, y nos consagramos para Dios. Si usted quiere reconciliarse con el Cristo glorioso, el altar también está para usted. Recuerde que es mejor estar a cuenta con el Señor antes de que todo Dios le bendiga, hermano. Si alguien se va a reconciliar, pase, hermanitos. Pasen a reconciliar los que se van a reconciliar con el Señor. Pasen, no se vayan a avergonzar de la palabra de Dios y de Cristo. Dios les bendiga. La sinceridad del corazón del hombre es la más importante. Dios quiere habitar en el corazón del hombre. Dios no habita en los templos hechos de manos. Nosotros pensamos que Dios está aquí. Y estamos aquí porque queremos que Dios esté aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que pasa es que hay un problema. Dios no quiere habitar en esta casa. Dios quiere habitar en los corazones de los hombres. Y hoy, por eso mismo, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanitos sinceros y íntegros que hoy se presentan ante el altar. Los que están bien con el Señor y que no se van a reconciliar, como dijo la Escritura, el apóstol Pablo, vamos a levantar manos santas. Si ha pecado contra Dios, usted no la va a levantar porque es peligroso. Levantad, quiero, dijo el Señor, que los hombres en todo lugar levanten manos santas, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo ante la presencia del Señor. Oramos al Señor y quiero que todos los que están atrás me ayuden a orar por estos hermanos que hoy se reconcilian con nuestro Cristo en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Yo levanto mi voz junto a todos aquellos que te aman. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levantamos el amor, Señor amado, reconcilia nuestras vidas, Cristo. Reconcilia, Padre Santo, las almas con el Padre. Tu palabra dice: hijitos, si pecaren, abogado tienen para con el Padre. Esto es a Jesús, el Hijo de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, perdona la falta, perdona los pecados, perdona todo obstáculo que se ha presentado en nuestra mente y le hemos dado lugar. Quítalo, sácalo, arráncalo, Señor, en el nombre de